Bien, ¿cómo están? A modo de repaso vamos a empezar a hacer un poco de revisión de los conceptos que habíamos volcado durante el transcurso de la cursada en esta primera etapa. Lo primero y principal es tratar de entender qué es lo que es una computadora. Eh, es un dispositivo electrónico, han mencionado algunos, y lo cual es cierto, el cual se encarga únicamente de procesar datos y volver la información. Yo siempre digo que todo lo que está relacionado con una computadora es como una caja negra en la cual pasan adentro un par de procesos, un par de composiciones, y lo que hace es que cuando nosotros ingresamos algunos datos, la computadora nos permite visualizar y nos devuelve esos datos, luego procesarlos en algún tipo de información. Esa información es la que a nosotros nos sirve para determinar algún tipo de procedimiento a seguir o algún tipo de acción que debemos realizar. A veces también esa información suele ser dato de otro tipo de información que procesada devolver algo. Por ejemplo, yo había dicho que como dato podríamos tener el nombre de una obra, el autor, que es el nombre del autor, que es el que ha compuesto esa obra. Podíamos tener datos de la editorial, la fecha en la cual se publicó dicha edición del material. Bueno, todos esos datos juntos daban como resultado la información respecto de un libro, ¿sí? Esa información respecto a un libro estaba compuesta por toda esa cantidad de datos que yo fui mencionando recién. Ahora, ese libro también es información que puede ser utilizada como dato, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo un compendio de libros, todos esos libros formarán parte de mi biblioteca. Los sistemas integrales de gestión, como AguaPay, como COA, lo que hacen es tomar esas eh, informaciones como dato para componer otro tipo de información, la información completa que existirá dentro de mi biblioteca, ¿bien? En la cual yo tendré la información de cuánto es el material de libros o partituras o video que yo tengo dentro de mi biblioteca. Podré componer cuál es la mayor cantidad de autores que tengo dentro de esa biblioteca. Eh, Podré saber cuál es el tema al cual estoy abocado. Supongamos que soy la biblioteca de una facultad, ¿sí? Supongamos que soy la biblioteca de una, o trabajo en una biblioteca de una facultad de ciencias médicas. Lo esperado es que yo tenga muchísimo contenido de biología, que tenga muchísimo contenido de histología, de bacteriología, de farmacología, y no tanto así, supongamos, de contenido de la revolución industrial o la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense cómo toda esa información que yo procesé después me sirve como dato para obtener mayor información. Bien, es un círculo, a veces tiendo a decir que es un círculo vicioso, es un círculo que se retroalimenta y que, bueno, me permite a mí generar el tema de mayor información cada vez más. Ahora bien, ¿qué es una computadora? Bueno, habíamos dicho que es un dispositivo electrónico que se encarga de procesar esos datos y hacerlo información. ¿Y por qué utilizamos una computadora? Porque tiene grandes ventajas, ¿sí? Eh, Podemos hacer que haga algo de manera automática infinita cantidad de veces y al ser un dispositivo electrónico no va a recurrir en ningún error esa cantidad de veces que repitamos un mismo paso. Por ejemplo, si queremos contar, no sé si alguna vez les ha pasado que están contando la cantidad de billetes que tienen para pagar algo o cuando eran chicos, están contando la cantidad de figuritas que tienen y algún compañero o algún amigo les dice 25, 32, fíjense que pierden la cuenta. Mientras que la computadora lo puede hacer de manera no solo inequívoca, sino también muchísimo más rápido de lo que lo hace una persona. Entonces, para eso, esa función viene a completar o a realizar la computadora. Bien. Entonces, ese es el paso de por qué hoy por hoy estudiamos la computadora, estudiamos qué es lo que es y para qué nos sirve. Como paso siguiente, lo que vamos a repasar es un poquito el concepto del sistema operativo. ¿Qué es el sistema operativo? El sistema operativo es aquel programa, ¿sí?, que nos vincula o nos permite vincularnos con la computadora. ¿Por qué?
Yo les expliqué un montón de veces que la computadora únicamente habla un lenguaje de unos y ceros. Ella únicamente entiende 1 y 0 en una cantidad, en un arreglo de unos y ceros, forma bits, que luego formarán palabras, etcétera, etcétera. Pero en nuestro lenguaje cotidiano no hablamos de esa manera. Nosotros hablamos a través del abecedario y con el abecedario podemos componer palabras. Luego a esas palabras las componemos en una oración y esa oración tendrá un sentido para el idioma en el que yo estoy hablando. Les ha pasado a todos que estudian durante la cursada de la carrera de inglés, habrán escuchado algunas expresiones o habrán escuchado algunas palabras que la teacher menciona y que son desconocidas para nosotros. Y en el momento en el que son desconocidas, no podemos entender cómo trabajar con ellas. Bien, necesitamos que alguien nos explique o necesitamos procesarlas y tal vez hacer un análisis por contexto y entender qué quiere decir algo. Bien, en este caso, nosotros hablamos un lenguaje un tanto icónico, ¿sí? Porque las palabras representan algo. El hola, a nosotros nos representa una persona saludando, y una persona saludando a nosotros nos representa una asociación de un saludo. Bien. Ahora, por ejemplo, la máquina no lo puede hacer, la máquina lo representa mediante figuritas, que son los iconos, mediante palabras, por ejemplo, equipo, carpeta, archivo, el nombre de un documento en sí. Y la máquina no lo ve así, la máquina lo ve como unos y ceros, pero el traductor, digamos, de esos dos lenguajes, tanto del idioma español, por decirlo de alguna manera, de un idioma español, de un idioma iconográfico, es el sistema operativo. Y es al mismo tiempo quien, cuando yo muevo el mouse y la flechita o el cursor del mouse se mueve para un lado o para el otro, le dice el sistema operativo, traduce ese movimiento y le dice al sistema operativo, pon el mouse acá, pon esta palabra allá, copiala, pegala. Bien. Es un programa de uso general que se encarga de vincular la computadora con las personas o con los seres humanos. Es el responsable y el encargado también de ir controlando un poquito los componentes de la computadora, como ser el disco rígido, la memoria, el microprocesador, la pantalla. Y ahora, recién hablábamos un poquito de los componentes que están integrados dentro de la computadora, dentro o afuera, y los programas. Bueno, nosotros ahí vemos que son cosas que en algún caso podemos tocar, pueden ser tangibles, ocupan un lugar en nuestro espacio, en nuestra tercera dimensión. Y hay otras cosas que no las podemos ver ni las podemos tocar, pero sí las podemos ver mediante los resultados que van provocando. Distinguíamos en eso lo tangible y lo intangible. Lo tangible, lo que yo puedo tocar, es todo lo que se denomina en lo que es la parte de computación hardware, la parte dura, ¿sí? Repito nuevamente, el monitor, la pantalla, el teclado, el mouse, el disco rígido, el microprocesador, la memoria RAM. Y tengo otra parte que es la que yo no puedo tocar, pero sí la que puedo visualizar los resultados que producen la interacción de todos esos componentes, que son los programas. Los programas es una parte lógica, es una parte que no existe en el mundo real. A ver, no existe de manera tangible, pero existe y está siendo procesada por la computadora. Bien, entonces ahí tenemos hardware y software o programas. Software o programas son sinónimos de un mismo significado. Bien, ahora yo hablaba recién hace rato, o recién nada más, de la memoria, del microprocesador, del monitor, del teclado y del mouse, y ahí vemos cosas que están dentro de la computadora y vemos cosas que están fuera de la computadora. En ese caso estaríamos hablando del hardware interno y del hardware externo de la computadora. Al hardware externo de la computadora nosotros lo vamos a denominar periféricos. Son aquellos que están rodeando en cercanía a la computadora pero no están dentro de ella. Por eso es que reciben ese nombre de periféricos. Entre ellos, como bien mencioné hace rato, están el monitor siempre y cuando sea de las computadoras de escritorio y no esté colocado dentro de la máquina. En la notebook es un periférico pero integrado. Muy bien. Después tenemos el mouse, el teclado, tenemos una impresora que también es un periférico, tenemos... ¿qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? La cámara web. Ahora fíjense, y vamos a ir analizando un poquitito esto, de que en este relato que yo iba haciendo hay cosas que nos sirven a nosotros para ingresar algo a la computadora, para ingresarle, decirle cosas. Cuando yo muevo el mouse, mencionaba hace unos instantes atrás, la computadora va a entender y va a reflejar en la pantalla que yo estoy desplazando el cursorcito, la flechita del mouse,
para un lado y para el otro. Muy bien. Entonces, a través del mouse, de este plástico que yo puedo mover con la mano, estoy ingresando datos a la computadora y le estoy diciendo, mueve esto a otro lado. ¿Sí? Y luego la computadora, después de procesarlo, me está mostrando el resultado de esa acción mediante el monitor. Entonces ahí vamos a distinguir los periféricos de entrada y los periféricos de salida. Un periférico de salida puede ser el monitor, como bien decía, puede ser la impresora, pueden ser los parlantes que nos permiten extraer de la computadora el sonido o la música que esté contenida ahí dentro y yo después la estoy reproduciendo mediante algún programa de computadora. Y los periféricos de entrada son el teclado, porque yo a medida que voy tocando cada una de esas teclitas, la A, el espacio, la J, el Enter, la computadora va entendiendo que yo le voy diciendo que haga determinada cantidad de cosas. ¿Sí? Otro dispositivo de entrada es la cámara web. Otro dispositivo de entrada, hay inclusive cámaras web que vienen con el micrófono integrado. Yo estoy hablando y la computadora está tragando, digamos, el sonido que está ocurriendo afuera de ella y lo está guardando o lo está convirtiendo en algo digital. Tenemos los escáneres, los típicos escáneres. Yo tengo un documento en papel, lo pongo sobre la cama del escáner, lo escanea y directamente lo ingesta, ¿sí? Lo convierte, lo digitaliza y lo guarda dentro de la memoria RAM o el disco rígido. Muy bien, entonces ahí ya abarcamos el concepto de qué es una computadora, el concepto de programas y hardware y la diferenciación entre hardware interno y hardware en periférico. De periférico abrimos una ramita en la cual tenemos periférico de entrada y periférico de salida. Y hay algún tipo de periférico que puede ser mixto, ¿sí? Hay periféricos que permiten la entrada y la salida, por ejemplo, una multifunción, ¿sí? Ustedes saben que una multifunción es una impresora que tiene la impresora y en alguna parte de ella, generalmente arriba, tiene la camita del escáner, ¿sí? Entonces, ese periférico me permite mandar imprimir una hoja desde la computadora y voy a obtener el papel del documento que estoy trabajando dentro de la computadora y a la misma vez también con el mismo dispositivo yo puedo poner sobre la cama del escáner algún documento e ingresarlo dentro de la misma. Entonces, ese fue el repaso de lo primero que hemos estado viendo en el concepto de informática, más o menos relacionándonos con lo que es la computadora y los conceptos allegados a ella. Así que bueno, esta es la primera parte del repaso que creo que sirve un poco para refrescar la idea dentro de los 3 años, porque está bueno siempre que tengamos unificado el lenguaje del cual estamos hablando.